Hola amigos de Vida Abundante del Sur, amigos que nos visitan y nos ven por nuestro sitio web, por las redes sociales, por Facebook. Hoy seguimos con nuestra serie que esta semana hemos titulado La Última Semana de Jesús, y contentísimo de poder compartir con ustedes este tema que esperamos que sea para bendición para sus casas, sus hogares, en este momento en el cual todos estamos en casita. Quédate en casa, como es el lema en todo esto que estamos pasando, pero nos quedamos en la casa clamando al Señor e instruyéndonos con su palabra. Hoy nos toca ver el ungimiento de Jesús. Como vimos, ya vimos la purificación del templo, vimos las señales antes del fin, vimos todos estos episodios de Mateo 21 en adelante, Mateo 22, 23, 24, 25, donde están las tres parábolas, las llamadas parábolas del juicio, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las monedas de oro, las parábolas de las cabras y las ovejas, y ya estaba muy próxima la hora de la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero en el libro de Mateo capítulo 26 y en el Evangelio de Marcos capítulo 4, estos son evangelios sinópticos, o sea, que presentan las mismas historias con algunas variaciones de punto de vista, pero esencialmente con el mismo mensaje. Y esta es en Mateo 26, capítulo 6 al 13, nos muestra una historia hermosa, una historia que nos enseña la actitud que tenemos que tener ante Jesús, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta historia que se ubica en la última semana de Jesús, para algunos 6 días antes, para otros 2 días antes, dependiendo de cómo se vea o estudie, pero no es lo que nos interesa hoy. Lo que nos interesa hoy es ver el mensaje que trae este trozo, esta lectura, esta parte de la palabra en la cual Jesús es ungido por una mujer ejemplar. Cita Mateo 26, 6 al 13, y lo leo para usted. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y esto es hermoso, es una escena hermosa donde encontramos muchas enseñanzas a través de este acto de esta mujer que se derrama este perfume, este alabastro, este perfume de nardo puro sobre Jesús. Pero es importante que iniciemos con ¿qué significa ungir? ¿Qué significa unción? Resulta que la unción era un acto en el cual desde tiempos de la ley se utilizaba para algunos usos muy importantes y exclusivos. Primeramente era utilizado para ungir los sacerdotes y también todos los utensilios del tabernáculo y la misma tienda de reunión. Usted puede explorar en el libro de Éxodo, donde podemos ver que este aceite de la unción tenía varios componentes. Tenía mirra líquida, tenía canela aromática, tenía caña aromática, tenía casia, y todo era diluido en litros de aceite de oliva. Era un aceite que no solo era preparado para tener un efecto de
consagrar las cosas, sino que olía muy rico. O sea, se podía diferenciar, se podía oler esa persona o ese objeto que era consagrado. De hecho, también relata el Antiguo Testamento que cualquiera que ungiera a alguien que no fuera sacerdote, había una directriz de que fuese eliminado del pueblo. Era algo consagrado. El ungir era algo especial, no era para todo, era solo para un sacerdote, era solo para todo lo que estaba en el tabernáculo, en la tienda de reunión y todos los objetos que allí se encontraban. Pero también la unción o el acto de ungir se hacía para nombrar un rey. ¿Se acuerda cuando Samuel va a buscar a la casa de Isaí y logra ver por la dirección del Espíritu Santo que David iba a ser rey? Aquel pastorcito de ovejas, el último que él pensó que iba a ser rey, fue ungido y se le derramó aceite en su cabeza. También el aceite o el acto de ungir era usado para orar por los enfermos. De hecho, no solo es un acto tradicional judío, sino que el libro de Santiago nos cuenta en Santiago 5:4, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de nuestro Señor. Entonces, el aceite o el acto de ungir era para elegir cosas consagradas al Señor y personas consagradas al Señor, hablando de sacerdote. También era para elegir o nombrar reyes. Era un acto que demostraba la elección de alguien como rey de Israel. Se usaba también para sanar enfermos y también para preparar el cuerpo, un cuerpo que ya había estado o estaba fallecido, estaba sin vida. Era una preparación muy especial, muy aromática, con una función muy específica. Pero la unción de Jesús trascendía todo lo que hablamos. Era una unción diferente. Ya el profeta Isaías en el capítulo 61 cuenta o profetizaba acerca de la unción que iba a tener el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor habla que esa profecía de Jesús hablada por Isaías iba a cumplir en él mismo. En Lucas capítulo 4, 18 al 21, Jesús habla sobre esta profecía que hacía alusión a él mismo y cita: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Imagínense el impacto que tuvo delante de aquellos que estaban en aquella sinagoga, que Jesús les dice esto que habló el profeta Isaías en este rollo grande que tenemos. Resulta que antes los rollos eran de un material muy endeble y eran muy largos. No es como ahora que podemos tener la Biblia acá o en el celular y podemos decir Marcos, Mateo, o en nuestra Biblia que podemos hacer. Solo el libro de Isaías demandaba muchos metros de rollo. Entonces tenía que haber un ayudante que iba estirando el rollo. Y el Señor Jesús lee esto y le dice a los que estaban ahí en la sinagoga, a los judíos: aquí estoy yo, aquí estoy, en mí se está cumpliendo lo que el profeta Isaías decía. Ya el Señor Jesús no era ungido por un aceite especial con aromas de esta tierra, sino que era ungido directamente por el Espíritu de Dios. Y Jesús, en su rol de rey, porque él fue y es el rey de reyes, en su rol de profeta, porque él profetizó, lo vimos, ¿verdad? En las señales antes del fin, está hablando de tiempos futuros. Él está diciendo, por ejemplo, sobre el templo: oh, mira qué templo. Y el Señor Jesús dice: no habrá quedado
piedra sobre piedra de este templo. Profetizando lo que pasó después en el año 70 después de Cristo, en el cual el general Tito destruyó el templo de Jerusalén. Él era profeta y también era sacerdote. Era sacerdote porque él traía una misión a esta tierra. Vino a proclamar libertad a los cautivos, dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. El sacerdote es alguien que sirve y dentro de su servicio también presenta las ofrendas y los sacrificios delante de Dios. Pero este sacerdote era diferente, Jesús era diferente, porque él mismo es el sacerdote que ofrecía la ofrenda y él mismo era la ofrenda. Era el cordero que se iba a entregar por toda la humanidad para cumplir su misión a través de su obra maravillosa en la cruz. Entonces, me parece que era importante que pudiésemos hablar un poco acerca de lo que era la unción, porque a veces nosotros vamos y nos dicen, bueno, usted puede orar por mi casa, y algunas tradiciones evangélicas nos enseñaron que nosotros vamos y que por favor pongamos aceite en las paredes y vamos a ungir las paredes y vamos a hacer esto. No, Dios ahora a través de la obra de Cristo Jesús nos hizo a nosotros sacerdotes, reyes, dice el apóstol Pedro. Nos hizo linaje escogido, nación santa, con una misión: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria admirable. Entonces, dicho esto, entremos en materia de este acto de esta mujer que ungió a Jesús, tal como lo leímos en Mateo 26. Lo primero que me parece importante, el primer punto que me parece importante que podamos construir hoy, es que este acto de esta mujer fue un acto de agradecimiento. Fue un acto de agradecimiento. Mire la ubicación del milagro. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Jesús estaba en la casa de un Simón llamado el leproso, y créame que no creo yo que le hayan puesto leproso de apodo. Oye, ahí viene Simón el leproso. Seguro decían Simón el leproso y todo el mundo se iba. Todo el mundo se marchaba. Oye, viene el leproso, me lo va a pagar, me lo va a pegar. Solo imagínense la repercusión que tenía un leproso en tiempos de Jesús. Entonces, se podría decir de alguna forma, no lo podría afirmar, pero se podría decir que este hombre llamado el leproso posiblemente era alguien que había sido sanado por Jesús. No creo que esté ahí Simón el leproso ahí comiendo con lepra delante de Jesús, y Jesús así come ahí en cualquier momento se cura. Y también nos encontramos a María. Vea qué interesante, porque el libro de Juan capítulo 12, 1, habla una escena particularmente similar a esta, nada más que no habla de una mujer, sino que esta mujer la relaciona y le pone nombre, la relaciona con María. En Juan 12:1 dice que llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces imagínense que en la mesa de Jesús, si relacionamos las dos citas de Juan 12, Mateo 26, inclusive la misma cita, la misma historia que relata Marcos capítulo 14, pues nos encontramos con una mesa en la cual hay personas que han sido testigos y depositarios de los milagros de Jesús. Entonces vemos primeramente que hay personas agradecidas con Jesús. Este acto de ungimiento fue un acto de
agradecimiento. Esta mujer, María, apreció a Jesús desde el momento que le conoció. Y estaba muy fresco la imagen de que Jesús, en medio de lo imposible, hizo un milagro sobrenatural. Les recuerdo, Jesús va y se presenta a Betania y se le acerca a Marta y le dice: mi hermano está enfermo de gravedad. Y el Señor le dijo: este milagro, esta enfermedad es para que la gloria del Señor venga. Y después María se quedó en la casa, no salió a encontrarse con Jesús como sí lo hizo Marta. Esto lo relata Juan capítulo 11. Y entonces Marta llama a María y le dice: ahí está el Señor. Pero esta mujer tiene una actitud diferente. Igual le dice: si hubieras estado aquí, Señor. Pero ella se arrodilló, se tiró a los pies de Jesús. María tenía un corazón agradecido. Lázaro, que comía con él, según el evangelista Juan, tenía un corazón agradecido. Imagínense que Lázaro murió y el Señor lo resucitó 4 días después. Tenía 4 días de muerto. Dice la palabra que hasta olía feo. Pero el Señor se aseguró, posiblemente, que Lázaro estuviera bien muerto para que la gente creyera realmente que lo resucitó. Y el Señor resucitó a Lázaro. En esa mesa, en esa cena que se había hecho en honor a Jesús, era una cena de agradecimiento. Revisemos un poco nuestro pasado y lo que Dios ha hecho hasta ahora con nosotros. Volvamos a ver todos los milagros que el Señor ha hecho con nosotros. Imagínese todo lo que hemos pasado, todas las pruebas que usted y yo nos estresamos, pero que después se solucionaron. ¿Qué significa eso? Dios actuó a nuestro favor. Y en consecuencia de ello, tenemos que tener agradecimiento. Sería importante que cayéramos en cuenta si nosotros acostumbramos a dar agradecimiento delante de la presencia de Dios, o tal vez nuestras oraciones están llenas de continuas quejas. Señor, vieras que a mí me falta esto, Señor. Vieras, Padre, que ahora con esto que estamos confinados no puedo ir al mall, Señor. Padre, vieras que ahora que estamos confinados no podemos ir a marcar con la novia o el novio, Señor. Padre, ¿y qué vamos a hacer? No es lo mismo verla de aquí que ir ahí y abrazarlo y darle unos besos, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Y nos quejamos. Pero no vemos todo lo que el Señor nos ha dado. Es tiempo de volver a tener un corazón agradecido. En esta Semana Santa, como en todos los días, tenemos que tener conciencia de lo que Dios ha hecho con nosotros y recibirle en nuestra mesa todos los días en oración, clamando a Él y dándole gracias por todo, teniendo un corazón agradecido. Señor, gracias, no te vengo a pedir, vengo a agradecerte. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después, danos hoy el pan de cada día. Jesús nos enseñó primero a entrar a pedir. Nos enseñó primero a reconocer a quién le íbamos a pedir. Y tenemos que volver a eso, a relacionarnos con Dios. Esta mujer tenía una gran convicción de quién era Jesús. Lo segundo, este acto de ungimiento también fue un acto de adoración. Esta mujer lo adoró con lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía. Dice la palabra que se acercó la mujer y tomó el frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro.
Le dio lo mejor que tenía y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Él ni siquiera le dijo: Jesús, ¿usted me dejaría echarle de este perfumito? Imagínense que dicen los expertos, ¿verdad? Que conocen de arqueología, que conocen de historia, los eruditos, dicen que posiblemente los perfumes eran hechos en un frasco de yeso que tenían, como era tan caro este tipo de perfume, tenía una apertura muy pequeñita. Entonces posiblemente lo que salía eran gotas de ese perfume. Era tan caro que una gota así, échese un toquecito, agarre esa gota y hágase así, ¿verdad? Porque era tan caro este perfume, pero esta mujer, ¿qué hizo? Esta mujer agarró este perfume y lo derramó totalmente en la cabeza de Jesús. No le hizo gotitas. De una vez Jesús todo lo ungió con este perfume. Es un acto de adoración. Fue un acto que salía de lo normal de los que estaban sentados en esa mesa. Cuando esta mujer se acerca, como lo vimos antes, a suplicar por la muerte de Lázaro, a contarle su angustia sobre la muerte de su hermano, dice Juan 11, 32 al 33, que cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le decía a María? Yo estoy seguro que mi hermano, en esa gravedad, aunque su diagnóstico era de muerte, si usted hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. Y dice que al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Esta mujer hacía conmover el corazón de Jesús. Y en este acto de adoración también conmovió el corazón de Jesús, porque le adoró con todo lo mejor que tenía. ¿Con qué le adoramos nosotros al Señor? Cuando nos levantamos, ¿a quién es el primero que buscamos? ¿El celular para ver las noticias? ¿Para ver los videos de YouTube, a los canales que estamos suscritos? ¿A quién realmente es el que adoramos con las primicias de nuestros días? ¿A quién es el que buscamos? ¿A quiénes damos actos de adoración? ¿A quién? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestra esposa? ¿Quién es el dueño de nuestra adoración? Y no solamente esto, que en el momento que su hermano enfermó y murió Lázaro, esta mujer se tiró a los pies de Jesús. No solo este perfume que arrojó en su cabeza, sino que en el primer contacto que relatan los evangelios acerca de María, en Lucas 10, 38, dice que mientras Marta se encontraba muy afanada haciendo el oficio, porque venía Jesús y los invitados, seguro dice ahí, que no me vean desordenado nada, para que cuando vengan todos lo vean limpio y no tengan nada que hablar. Bueno, hay momentos en mi casa que usted va a mi casa un domingo, metemos la ropa y está en el sillón, es domingo, nadie hace nada. Si llega alguien el domingo, casualmente podrían decir: mira qué desordenados en esa casa de Robert y Paola. Son como chanchitos, seguro, con toda la ropa ahí tirada. Pero llega un lunes para que vea que todo está ordenado. Bueno, María estaba más enfocada en la forma que en la esencia, en la estructura, que aquello que estaba enfrente, aquel que estaba enfrente. Sin embargo, Lucas 10:38 dice que María tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. ¿Sabe? Eso nos tiene que hacer reflexionar bastante. Cuando estamos en el sermón, en medio de un culto, ¿cómo es nuestro comportamiento? Porque ahí se habla la palabra de Dios.
Estamos como con esta mujer que dejó todo lo que tenía que hacer y se enfocó a lo que Jesús tenía que decir. O nuestra mente divaga entre muchas cosas. Ay, dejé puesto los frijoles, no me acuerdo si los apagué, no me acuerdo y yo me vine a la iglesia. ¿Cómo son los tiempos cuando oímos la palabra de Dios? Hoy, en esta semana, el día de hoy que estamos compartiendo este tema, todos estos días de esta semana, hasta el domingo que concluimos con esta serie, nos enfocamos realmente en lo que vamos a aprender. Nos desconectamos de todo para recibir la palabra de Dios. Bueno, María tenía esta actitud. Lo adoró con todo lo mejor. Y eso nos reta a nosotros, nos da un desafío, nos da una enseñanza. ¿Estamos adorando a Jesús con todo lo mejor que tenemos o no? ¿Le estamos dando todo lo mejor a Él? ¿Le adoramos al Señor con nuestras vidas, con nuestros recursos, con nuestros talentos, con nuestro tesoro? ¿Le adoramos al Señor con todo o le damos migajas de lo que nosotros somos? El Señor está buscando personas adoradoras que lo adoren en espíritu y en verdad. Que tengan relación con Él y que tengan una adoración genuina. Lo tercero es, en este acto de ungimiento de esta mujer, nos encontramos también un acto de reconocimiento. Primero, un acto de agradecimiento, recuerda. Segundo, un acto de adoración. Y este acto de adoración se da porque hay un acto de reconocimiento. Esta mujer tenía claro quién era la persona a la cual iba a ungir. Ella estaba enfocado, tenía un pensamiento cristocéntrico. Ella deja cualquier cosa, inclusive posiblemente servir la comida. Vea qué interesante, porque Juan dice en este mismo relato de Juan 12 que Marta servía. O sea, Marta no se le quitó lo de servir y vamos adelante, y María ya estaba más pendiente de la comida que se iba a comer Jesús en hacer ese acto de reconocimiento. Es que aquí está el que resucitó a mi hermano, aquí está el Señor, aquí está el que hace lo imposible posible, aquí está el Rey de Reyes. Hay que ungirlo. Y ella toma todo lo mejor porque reconocía quién es Él. Vea qué interesante, porque hoy el diablo nos ha engañado y esta sociedad nos ha engañado con lo que se llama la multitarea. Creemos que si tenemos la capacidad de desarrollar muchas tareas simultáneas, somos muy cargas. Creemos que porque podemos hacer esto y lo otro y todo, y vivimos acelerados. Vivimos creyendo que si abarcamos mucho, vamos a recibir reconocimiento. Uy, qué carga, Robert. Usted sí puede hacer esto y esto, que la multimedia suya está muy avanzada. Bueno, esto más que en nosotros los hombres se da mucho en las mujeres. Las mujeres tienen una capacidad increíble. Usted ve que están ahí con la comida, vienen de trabajar. Bueno, muchos ayudamos en la casa por la bendición de Dios, pero digamos que yo fuera un hombre que no ayuda en la casa. Pero usted ve que está ahí, mami, ¿cómo está? ¿Y cómo te ha ido ahí cocinando? ¿Y cómo te va todo? Y después que está hablando ahí por el teléfono y cocinando, le dice, mi amor, anda a la pulpería, por favor. Sí, mami. Entonces tienen esa capacidad de hacer muchas tareas simultáneas. Pero la sociedad nos ha engañado con la multitarea. Creemos que somos muy cargas porque hacemos muchas cosas, pero no. En ese primer encuentro que Marta le dice al Señor, afanada y turbada estás, y después se queja, mira, seguro diciendo, si fuera en Costa Rica, mira esta vieja echada, Señor, montadita esta, yo haciendo el oficio con este gentío que no hay, y ella toda tranquilaza ahí oyéndote, a mí sí me toca todo el trabajo. Vieja carebarro. Bueno, el Señor le dice, ella escogió la mejor parte. Hay momentos de hacer, pero este no es un momento de hacer. Este es un momento de escuchar. Usted y yo vamos a tener familias saludables cuando aprendamos a tener actos de reconocimiento a Dios.
Cuando lo primero que busquemos sea el Señor, porque Él te va a capacitar para ser una buena mujer, un buen hombre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen siervo de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar la diferencia entre ser muy cargas por todo lo que hacemos o que cualquier cosa que hagamos pueda marcar el corazón de las personas. Hay gente que hace muchas cosas pero no marca a nadie, no deja huellas en nadie, se olvida rápido. Pero cuando usted está lleno de Jesús, usted marca los corazones de las personas. Yo trabajo en un banco, lo he comentado, y hace mucho tiempo tenía una compañera que ya no trabaja en esa institución, y esa compañera estaba a cargo de un área que se encargaba de bonos de vivienda, de tramitar todo esto de interés social. Y ella me decía que se sentía un poco abandonada, porque no sentía que tal vez otras áreas de la institución le dieran importancia al área de ella. Ella estaba con una sed de reconocimiento, que le digan, qué lindo lo que usted hace, qué carga lo que usted hace. Cuando ella me lanza ese comentario a mí, le dije, ¿podés pensar un poco en esto? Cuando vos vas a un lugar donde antes era un precario, y ya no están los ranchitos, sino que lo que están son casitas bien hechas de bien social. Y cuando llega esa familia y pasó de unas latas y piso de tierra a una casita bonita, y usted llegó ahí a formalizar el crédito, a dar las llaves con el constructor, déjeme decirle que esa familia nunca va a olvidar su rostro. Que esa familia nunca va a olvidar que usted fue parte del sueño de ellos. ¿Y sabe qué le voy a decir también? Que eso que ellos nunca van a olvidar, tampoco se va a olvidar en el cielo. Deje de estar esperando tanto reconocimiento de la gente. Haga las cosas para aquel que le ve a usted y a mí. Y lo último, era un acto de preparación. Era un acto de preparación. Esto era un simbolismo, era una preparación para Jesús próximo a morir en la cruz. El Señor se enoja y dice, podía haberse vendido. Los apóstoles dijeron, podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. ¿Qué dijo esto Jesús? Tal vez para ampliar un poco el concepto anterior, les dijo, ustedes van a tener toda una vida para servir a los pobres. Este no es un Jesús insensible que dice, a mí no me importan los pobres, me interesa que me unjan. No, si el Señor ya había hecho muchos milagros, Él veía las multitudes y se compadecía de ellas. No se trata de eso, se trata es que usted no puede servir sin tener un enfoque en Jesús. Usted no es capaz de servir efectivamente en el reino de los cielos si usted no está conectado con su Señor, si usted no disfruta los tiempos con su Señor, si usted no es que va a apagar el tele y dice, qué pereza, ya vamos a ir a orar. No, que usted dice, vamos a apagar el tele porque vamos a ir a orar. Eso es disfrutar a Jesús, eso es darle el primer lugar. Ya va a haber tiempo, ustedes tendrán tiempo para darle de comer a los pobres. Pero aquí estoy yo y me voy a ir. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Los discípulos habían andado con Jesús. Jesús había predicho su muerte y su resurrección. Jesús ya había hablado desde el primer milagro que hizo en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, que convirtió el agua en vino. Ya estaba dando una señal que fue para sus discípulos, dice,
de cómo él iba a morir, cómo es que se iba a sellar este pacto. El vino simbolizaba la sangre que iba a ser derramada en la cruz, pero él decía en ese momento todavía no había llegado mi hora, era la hora de la muerte, pero ahora ya estaba próxima la hora de su muerte. Y ya esta mujer se anticipa. Sus discípulos no olvidaban que en lugar de pensar que si mejor hubiéramos gastado esta plata en otras cosas para otra gente, el Señor dice, ustedes no están conscientes, es lo que les quiere dar a entender, ustedes no están conscientes que ahorita yo me voy y voy a morir. Ustedes creen que es mentira que yo voy a morir, que es una broma que yo voy a morir, pero posiblemente María sí tenía ese concepto, porque María, cuando llegó Jesús a enseñar, dejó todo y puso su atención en Jesús. Posiblemente esta mujer sí presentía lo que iba a pasar. Posiblemente esta mujer sí había deducido de las palabras de Jesús que Jesús iba a partir, pero iba a partir dándole lo mejor de ella. La unción también era símbolo, como lo vimos, no solo de consagrar, orar a los enfermos, elegir reyes y sacerdotes, también se usaba para aromatizar y cubrir y untar, por decirlo de alguna forma, los cuerpos fallecidos. Prueba de eso es cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió, lo vamos a ver después. En Lucas 19:39 dice que cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo a Pilatos que se lo dieran de Jesús para enterrarlo en un sepulcro separado, porque él iba a ser la profecía, ya se había profetizado que Jesús iba a ser enterrado junto con los ricos. José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús, Pilatos se lo da. Y llega Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo? Aquel fariseo que se convirtió. Aquel fariseo que sí se convirtió, que entendió, que había reconocido que Jesús es Señor y que Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. En esa escena de Lucas 19:39 dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Este perfume no solo era un reconocimiento de quién era Jesús, sino también era parte de la predicción de Jesús sobre sí mismo, que iba a morir, que su cuerpo iba a ser preparado. Fue un acto de preparación, de preparar la muerte, ellos hacia la muerte de Jesús. Fue un acto de decir, bueno, el Señor va a morir. Lo que dijo Jesús es verdad, se va a cumplir. Estaba reconociendo a través de este acto que Jesús iba a partir. Y lo último fue un acto memorial. Fue un acto memorial. Termina la cita y dice, les aseguro que en cualquier parte del mundo, dijo Jesús, donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Yo no sé a usted, pero a mí esto me desafía, porque me lleva a hacerme la pregunta, ¿he hecho yo actos memoriales a Dios? ¿He hecho yo actos memoriales al servicio del Señor como esta mujer? ¿He hecho actos que se cuenten? ¿He hecho actos que en el cielo se hable de ellos? Yo siempre vacilo con eso de que todos somos salvos por gracia. Todos somos salvos por la virtud y los méritos de Jesús. No es por nuestros méritos, es un regalo inmerecido. Sin embargo, allá sí vamos a ser juzgados y vamos a compadecer en el tribunal de Cristo por las obras que hayamos hecho en esta tierra. Y yo vacilo y siempre le digo a mis hijos, ahí se verá realmente si hemos hecho actos memoriales.
si usted va a recibir una corona de la vida, si usted va a recibir todo lo que dice de las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, la corona de la vida, una piedrecita blanca con su nombre, usted va a ser columna del templo de Dios, usted va a comer del árbol de la vida, que usted llegue a la presencia de Dios, y usted y yo tuvimos actos memorables, que Dios le ponga a usted la corona de la vida, o le ponga un aro de bicicleta rumbrado. ¿Qué nos va a poner el Señor ahí? Todo va a estar a vista de todo. Fue un acto memorial, un acto que trascendió el tiempo, un acto que el Señor quiso que quedara escrito para toda la historia. Termino ahora que nos corresponde a usted y a mí como actos memoriales en esta Semana Santa. Hechos 5:41 me encanta, porque habla de los apóstoles en sus inicios y dice que así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Ellos salieron, sufrieron vituperio por Jesús, castigo, los castigaron, sufrieron martirio por Jesús, y luego dice que salieron llenos de gozo. Es como que usted lo apaleen y salga y diga, yupi, yupi. Bueno, ese era el sentir de los apóstoles. Los apóstoles llevaron el mensaje en medio de un pueblo amenazante. Hoy nosotros tenemos el desafío de llevar el mensaje en un mundo relativista, escéptico, que no quiere recibir conceptos absolutos de una moral absoluta porque choca con sus usos y costumbres y no quieren sentirse incómodos por lo que hacen. Los apóstoles pudieron pensar en no hacer el mensaje, no llevar el mensaje, pero sabían que la única forma de transformar un corazón era llevando el mensaje, actos memorables. Las pruebas que tenían los apóstoles no eran trivialidades, sino eran pruebas que se generaban por el servicio que daban. Hoy llega y dice, hermanito, estoy pasando una prueba. ¿Vieras que mi marido y yo no nos hablamos? Vieran, la prueba más grande es que tengo un problema económico tan grande, las tarjetas debo un montón, debo un montón de préstamos, le debo a todas las instituciones o todos los comercios que venden electrodomésticos. O sea, un toque. Esas no son las pruebas de que están hablando aquí, eso son consecuencias de que hemos sido desordenados. Pero las pruebas que habla la palabra que ellos sufrían tenían que ver con reino, con meterse con Jesús. Decía Pablo en 2 Corintios 11, 23 y 24, yo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí a los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Y ahí sigue la lista a causa del reino. Si nos ponemos a hacer un inventario de nuestras pruebas, lo que llamamos pruebas, son cosas de la vida diaria que no tienen que ver con el reino. Pero Dios nos pone a hacer actos materiales. Y las pruebas les producían gozo, porque los discípulos tenían muy claro aquellas palabras de Jesús en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es un momento de acordarnos de este acto de unción al Señor Jesús, de esta mujer que vio una oportunidad para generar un acto de agradecimiento. Esta mujer que vio la oportunidad de hacer un acto de adoración, un acto de reconocimiento, un acto de preparación y un acto memorial. Hoy Dios nos llama también a entregarnos con todo el corazón, con toda nuestra vida, a volver a ungir a Jesús con lo mejor que tenemos. Yo le invito para que cierre sus ojos y terminamos orando. Si usted nos visita y es primera vez que está viendo eso, yo le invito para que deje entrar aquel que le vino a libertar, aquel que le va a dar vista, que usted va a ver las cosas nuevas,
aquel que le da fortaleza, aquel que va a hacer lo imposible posible en su vida. Y si usted ya es parte de la iglesia, y usted es parte del pueblo de los creyentes, pero usted dice, he vivido en una burbuja y no he salido para hacer actos memorables en favor del Señor, es un buen momento para que iniciemos hoy y que podamos marcar nuestra vida cristiana, dejar que Dios nos marque la vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, vengo orando por aquellos amigos y amigas que nos miran por primera vez, Señor. Ruego que tú puedas venir a sus corazones. Y yo te pido, amigo y amiga, que tú puedas decir con tus labios, Señor, he pecado contra ti. Reconozco que no lo he hecho bien, pero sé que en ti encuentro perdón. Que fuiste ungido por tu Santo Espíritu cuando viniste a esta tierra para libertarme. Hoy reconozco que el único que me puede libertar y transformar eres tú. Por eso me arrepiento de mi pecado, te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y usted que nos mira ahí en casa y que ya es parte de la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, para que a mis amigos y a mí, Señor, nos ayudes a tener actos genuinos de adoración como María, como esta mujer en Betania, Señor. Que seamos agradecidos, que nos enfoquemos en ti en medio de tantas tareas que nos propone la sociedad. Que nos ayudes a reconocerte como Señor con nuestras vidas. Que nos ayudes a recordar la muerte como esta mujer hizo un acto de preparación anunciando a través de esta unción tu muerte, la muerte que iba a venir. Y ayúdanos a servirte a ti, sin importar que los otros no vean lo que hagamos, no nos interesa. Pero sabemos que estamos escribiendo para tu gloria actos memorables en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amigos, amigas, qué gusto poder haber compartido este mensaje. Le esperamos mañana a las 6 de la tarde para que podamos continuar en esta última semana de Jesús. Que tengan un buen día y que el Señor esté en cada uno de sus hogares.